Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 9 de enero, último día del tiempo de Navidad, hablando litúrgicamente. La Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Hoy compartimos el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 3, versículos 22 al 30. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación, y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo: Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Él ha de ir incrementándose, agigantándose, creciendo, y conviene que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Versículo 30, último versículo del Evangelio de hoy. Creo que es la frase central del Evangelio de hoy. Entremos en contexto. Lo que pretendemos hacer es un pequeño análisis, una exégesis bíblica, un análisis bíblico, comentarios sobre el Evangelio del día. Como siempre decimos ya en la homilía del sacerdote, si tienes la gracia de poder participar en una celebración eucarística, esto nada más es a modo de tener un panorama y con la homilía del sacerdote complementar el aprovechar la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. El Evangelio de Juan. Jesús permanece en Jerusalén durante las fiestas de las Pascuas. Es ahí donde se va a encontrar con un fariseo llamado Nicodemo. Y viene la frase central del Evangelio, que es el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La frase de la conversación de Jesús con Nicodemo, y lo que Jesús le va a decir a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. La frase que va a quedar en Nicodemo: ¿cómo puedo yo, siendo ya anciano, siendo ya muy mayor, meterme de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le explica a Nicodemo este nuevo nacimiento. ¿En qué consiste el bautismo que Jesús va a traer? Hoy estamos en el último día, litúrgicamente hablando, del tiempo de Navidad. En el tiempo de Navidad justamente habíamos empezado con Juan el Bautista apuntándonos a la venida de Jesús, y culminamos con Juan el Bautista nuevamente, que mañana domingo va a aparecer nuevamente en la fiesta del bautismo del Señor. Con esa solemnidad arrancamos el nuevo periodo litúrgico, que es el tiempo ordinario. En el tiempo de Navidad es la preparación para que Jesús nazca. Jesús nace. Después de nacer, Él tiene que crecer, madurar y fortalecerse. El mismo proceso que se tiene que dar en nuestra vida. Jesús, en el tiempo de Navidad, hemos meditado todos estos misterios que rodean al nacimiento de Jesús. Esa imagen tierna del nacimiento de Jesús, donde justamente nos acompañaba Juan el Bautista, nos acompañaba el profeta Isaías, nos acompañaba la Virgen María, nos acompañaba José como modelo de padre, la familia de Nazaret. Toda esa imagen tierna y bonita
como la imagen que tenemos en una familia que está pronto a recibir a un niño. La mujer está embarazada, el papá está ansioso, toda la gente, toda la familia, los familiares, los vecinos y amigos se alegran. ¿Por qué? Porque va a acontecer algo maravilloso en la vida de esa familia. Un niño está viniendo. Eso es lo que compartimos en el tiempo de Navidad. Jesús nació. Ahora Jesús tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que fortalecerse. Eso va a ser en el tiempo ordinario. Es lo ordinario, es lo normal que ocurra en la vida de las personas. Así, en nuestro nacimiento en la fe, que hemos recibido a este Cristo que nace en nuestra vida, también tenemos que ir madurando dentro de nosotros a este Cristo, a este Jesús que se hizo carne, y tiene que ir madurando en nosotros, tiene que ir creciendo y tiene que ir fortaleciéndose. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestra vida espiritual podamos madurar, podamos crecer y podamos fortalecernos, ser fuertes en nuestra vida espiritual. Y en eso nos acompaña la Iglesia Católica. La liturgia de la Iglesia va penetrando en nosotros y hace este proceso mistagógico de acompañarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y es ahí donde volvemos a nuestro Evangelio. Volvemos al Evangelio para entrar en contexto. Nos habíamos quedado que Jesús tuvo una conversación con Nicodemo. Hablaban del bautismo que va a traer Jesús. Eso tal vez lo hablaremos mejor mañana o en otras reflexiones, pero nos centramos en la figura de Juan el Bautista nuevamente, porque hoy da testimonio y hoy se pone como ejemplo para nosotros que realmente queremos crecer en nuestra vida espiritual y que queremos hacer este proceso de crecimiento, de maduración y de fortalecimiento. ¿Para qué? Para también nosotros hacer crecer en otros, hacer madurar en otros y fortalecer en otros la fe en Cristo Jesús y la fe en nuestro Dios trinitario. En ese menester es que vamos a enfocarnos hoy en nuestra reflexión. Jesús bautizando, Juan el Bautista bautizando. ¿Quién bautizando? Juan el Bautista. ¿Quién Juan? El Bautista. Era famoso porque él era el Bautista. ¿Quién Juan? El que bautiza, el Bautista. Lo mismo cuando nos identifican a nosotros. Hugo Maciel. ¿Y quién Hugo Maciel? El predicador. El predicador Hugo Maciel. El que predica, el predicador. ¿Cuál es su función? Predicar. Juan el Bautista, ¿cuál es su función? Bautizar, el bautista. El sacerdote fulano de tal, ¿cuál es su función? Ministrar como sacerdote. El diácono, ¿cuál es su función? Ser diácono, ser servidor. El del coro, ¿cuál es su función? Pues cantar en el coro. Y el de la liturgia, pues hacer su oficio de liturgia. Cada uno en su lugar. Eso nos enseña Juan el Bautista hoy, a ubicarnos. O sea, ubícate en el lugar que te corresponde. Resulta ser que Juan estaba bautizando en cierto lugar, Jesús en otro lugar. Luego llegan unos discípulos de Juan, nos dice el texto bíblico, discípulos. A ver, definamos las palabras. ¿Qué es ser discípulo? El discípulo es el que sigue a un maestro para aprender su estilo de vida, aprende el estilo de vida. Y en aquella época el discípulo prácticamente se mudaba a vivir con su maestro, estaba con él de día y de noche, le servía, vivían en la misma casa, hacían los quehaceres de la casa como una forma de pagar las enseñanzas que recibía de su maestro, de su rabí. Él tenía que aprender, él tenía que ser un espejo, el maestro tenía que ser el espejo, el discípulo tenía que ser el espejo del maestro, ahí se tenía que reflejar él. Los discípulos de Juan el Bautista, en primer lugar nos dice el texto bíblico que tuvieron una discusión con un judío por el tema de la purificación, los ritos de purificación que ciertamente había en esa época.
y principalmente del grupo de los fariseos, que habíamos explicado en reflexiones anteriores que hacían ciertas abluciones, ciertos lavados de purificación, que eran ritos que tenían que cumplir ellos por la ley que ellos se iban inventando, y que ellos, que era por tradición de los judíos, tenían que hacer esta especie de purificaciones, que cada cierto horario, cierto tiempo, haciendo ciertas cosas, ellos permanentemente tenían que purificarse, entre comillas. Bueno, hubo una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista, y luego le dicen a Juan el Bautista: aquel de quien tú diste testimonio al otro lado del Jordán, ahora está bautizando, y mira que tiene más gente que vos, es más taquillero que vos, la cola, la fila ya es más larga que la tuya, te está quitando tu puesto. Resulta ser que ellos fueron moldeados, los discípulos de Juan, por su maestro. El maestro era el rabí, era Juan, y el evangelio nos dice que así le dicen rabí. Aquel de quien tú diste testimonio, él también está bautizando. Es el momento donde Juan, que va formando a estos discípulos, levanta la voz y les da una corrección. Juan corrige. Dice Juan en el versículo 27: nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Ustedes tienen que aprender algo, y les dejo bien en claro: aprendan esto. Pues Juan era el maestro, Juan era el rabí. Los discípulos tenían que aprender de Juan. Los discípulos de Juan tenían una idea en aquella época lo que era los tiempos mesiánicos, cómo tenía que ser el Mesías, cómo venía el Mesías. Y recordemos que mucha gente creía que Juan el Bautista era el Mesías, por su manera de hablar, por su manera de predicar, de enseñar, por lo nuevo que él traía, por el anuncio de la buena nueva de este tiempo de conversión que él venía a predicar. Juan, el último y el gran profeta que se levantó en aquellos tiempos, a quien Jesús mucho y grandemente y únicamente alabó. Entonces ellos tenían que aprender de su maestro. Y Juan les dice que les quede bien claro: y yo mismo di testimonio cuando le dije que yo no soy el Mesías. Esto que no quepa duda, que no les quede a ustedes esta duda. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 29. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Mi alegría es enorme al ver que él tiene más gente, que la cola ya es más larga, que mucha gente está ahí yéndose con él. Mi alegría es inmensa, porque mi ministerio, mi función es esto. Yo vine a prepararle el camino. Yo les dije: yo no soy el Mesías. Quien debe ser el centro, quien debe crecer es Él. Así va a decir el último versículo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Las cámaras, los reflectores no tienen que estar puestos sobre mí, es sobre Él. Él es el principal. Utiliza la figura del novio, que ya viene de la época del Antiguo Testamento, el novio de Israel, que es Dios mismo, que va engalanándose y conquistando a la novia, que es Israel. En el Nuevo Testamento aparece Jesús y él mismo se atribuye. ¿Cómo pueden ayunar ellos mientras que el novio está con ellos? Y luego va a hablar Jesús de una parábola de las bodas del hijo del rey, en el Evangelio según San Mateo, creo está, y varias escenas de las bodas. Luego Pablo va a hablar de las bodas en sus cartas, y luego el Apocalipsis va a hablar de las bodas del Cordero, del gozo y la alegría donde él se va a desposar con la iglesia. Juan el Bautista se llena de gozo, de alegría, y se ubica en el lugar que le corresponde. También nosotros no debemos ser celosos por ningún grupo, por ningún ministerio. Ubicarnos en el trabajo que nos toca hacer. Ubiquémonos, seamos como Juan el Bautista, hablemos y digamos las cosas como son,
y dejemos que Jesús crezca y nosotros disminuyamos. Ubiquémonos. Fuerza, que Dios te bendice.